Era un día caluroso y húmedo en Montgomery, Alabama. El sol abrasador caía a plomo sobre el asfalto agrietado de las calles de la ciudad, donde las casas desgastadas se alineaban como dientes torcidos en una boca vieja. En un patio trasero polvoriento a las afueras de la ciudad, un niño negro, pequeño para su edad, de tan solo 7 años, estaba encorvado sobre un montón de piezas oxidadas de motocicleta. Se llamaba Caleb. Su mamá tenía 2 trabajos para poder comer desde que falleció su papá. Los juguetes y las bicicletas eran lujos que no podían permitirse. Pero detrás de su destartalada casa, Caleb guardaba un tesoro, el viejo cobertizo del abuelo, lleno de herramientas y chatarra. Si cree que todos los niños merecen la oportunidad de soñar, independientemente de sus circunstancias, presione el botón de suscripción, porque esta historia está a punto de mostrarle el poder de la resiliencia frente a la adversidad. Durante meses, Caleb había estado experimentando, estudiando y aprendiendo. Los viejos manuales de motocicletas se convirtieron en sus cuentos para dormir. Las piezas desechadas se convirtieron en rompecabezas por resolver. Y poco a poco, una Harley Davidson Penhead de 1952 comenzó a tomar forma. Las piezas no encajaban. El cuadro parecía más óxido que metal. Pero Caleb veía el potencial. Sentía el alma de la moto esperando cobrar vida. Ahí fue cuando empezaron los problemas. La noticia se extendió rápidamente por su pequeño pueblo. Al poco tiempo, un grupo de motociclistas blancos llegó en relucientes Harleys, con los motores rugiendo como bestias furiosas. Rodearon el patio de Caleb, con los ojos entrecerrados bajo sus gorras de cuero. «¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí?», se burló el líder, desmontando de la moto. Era un hombre corpulento, con brazos tan gruesos como los músculos de una pitón y una barriga que se le marcaba en la camiseta blanca manchada. «Parece que tenemos un monito intentando construir un cerdo». Los otros motociclistas rieron, un sonido cruel que le puso la piel de gallina a Caleb. Se levantó lentamente, cuadrando sus estrechos hombros. «No soy ningún mono, señor. Solo intento arreglar esta vieja moto». La cara del motociclista se retorció en una horrible máscara. «¿Oyen eso, chicos? ¡Habla!». Más risas. «Escúchame, chico, esto es trabajo de hombres. No hay trabajo para un negro como tú». Caleb se estremeció ante el insulto, pero no se acobardó. «Sé lo que hago, señor. He estado estudiando mucho y...». «¿Estudiando?», se burló el motociclista. «¿Qué? ¿Crees que por hojear libros viejos ahora eres mecánico? La gente como tú no tiene cerebro para este trabajo. Mejor dedícate a lustrar zapatos y a recoger algodón». Los otros hombres se rieron a carcajadas, dándose codazos como si fuera lo más gracioso que habían oído en su vida. Uno de ellos derribó de una patada la caja de herramientas cuidadosamente organizada de Caleb, esparciendo llaves inglesas y destornilladores por el suelo. Caleb apretó los puños a los costados. Lágrimas ardientes le picaban en las comisuras de los ojos, pero parpadeó para contenerlas. No dejaría que lo vieran llorar. Los vecinos comenzaron a congregarse ante el alboroto, asomándose por encima de las vallas y susurrando entre dientes. Pero nadie se acercó a ayudar. Nadie quería cruzar a los motociclistas. El líder rodeó la moto a medio construir de Caleb, con el labio fruncido por el asco. «Mira esta porquería. ¿De verdad crees que puedes hacerla funcionar?». Le dio una patada al chasis oxidado, haciéndolo caer al suelo. A Caleb le dio un vuelco el corazón. Todo su esfuerzo, esparcido por el polvo. Pero no se rendiría. Ni ahora. Ni nunca. Se acercó a la bicicleta caída y la levantó. El cuadro era pesado, demasiado grande para sus pequeñas manos, pero lo sujetó con fuerza. «Esta bicicleta va a correr», dijo con voz temblorosa pero decidido. «Voy a hacerla correr, y nada que digas me va a detener». El rostro del motociclista se puso morado de rabia. Dio un paso amenazador hacia adelante, con una mano carnosa levantada. «Ya es suficiente, Clem». Una nueva voz rompió la tensión. Un anciano negro entró en el patio,
moviéndose con rigidez, pero con determinación. Caleb abrió mucho los ojos. Era el señor Jameson, de la tienda de la esquina, el hombre que siempre le regalaba un caramelo de 1 centavo con un guiño y una sonrisa. El señor Jameson puso una mano nudosa sobre el hombro de Caleb. Este chico tiene más agallas e inteligencia en su dedo meñique que tú en esa cabeza tan dura. Será mejor que lo dejes en paz. Los ojos del motociclista brillaron peligrosamente. Será mejor que no te metas en esto, viejo. No es asunto tuyo. Oh, es asunto mío, claro. El señor Jameson se giró para dirigirse a la multitud que lo observaba. Este chico es el futuro. Tiene sueños más grandes que todo este maldito pueblo. Y que me aspen si dejo que alguien apague esa chispa. Un murmullo recorrió a los espectadores. Los motociclistas se miraron con incertidumbre. Estaban acostumbrados a blancos fáciles, no a viejos desafiantes con fuego en la mirada. El señor Jameson se volvió hacia Caleb con el rostro más tranquilo. Sigue construyendo, hijo. Sigue soñando. Nada te detendrá. Caleb asintió con un nudo en la garganta. Miró la motocicleta, las piezas esparcidas por el suelo. Tenía trabajo que hacer. La historia de Caleb apenas comienza. Si crees en el poder de los sueños y la fuerza de la comunidad, dale a me gusta y suscríbete. Porque los héroes más inesperados suelen venir en los envases más pequeños. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Montgomery, Caleb estaba sentado en el porche trasero, mirándose las manos manchadas de grasa. Las palabras del señor Jameson resonaban en su cabeza. Recordó todas las horas que había pasado en el cobertizo del abuelo, estudiando manuales de motocicletas hasta que las páginas quedaron suaves como la tela. El abuelo había sido mecánico antes de la guerra. Le había prometido a Caleb enseñarle todo lo que sabía. Pero entonces llegó el cáncer, rápido y despiadado. Le robó la fuerza, el aliento, la vida al abuelo. Solo le quedó su equipo y una promesa susurrada. Tienes un don, hijo. No hay nada que no puedas arreglar si te lo propones. Caleb se había tomado esas palabras muy en serio. Empezó con cortacéspedes y luego pasó a motores de coches antiguos. La motocicleta era su proyecto más grande hasta el momento, y no dejaría que nadie le impidiera terminarla. Ni los motociclistas, ni los detractores, ni el dolor de espalda, ni los callos en las manos. Miró de reojo al señor Jameson, sentado a su lado en un silencio afable. El anciano se había quedado para ayudarlo a recoger sus herramientas, imperturbable ante los insultos y amenazas de los motociclistas que se marchaban. ¿Por qué me ayudó, señor Jameson?, preguntó Caleb en voz baja. No hay razón para que se meta en problemas. El señor Jameson sonrió, lenta y tristemente. Una vez fui tú, muchacho. Tenía grandes sueños, grandes planes, pero dejé que el mundo me los quitara. Me permití creer que no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente bueno. Negó con la cabeza. Pero tú, eres diferente. Llevas una luz dentro, brillante como el sol, y que me aspen si dejo que alguien la apague. La noticia del enfrentamiento corrió como la pólvora por el pequeño pueblo. Por la mañana, todo el mundo hablaba del niño negro que se había enfrentado a los motociclistas. Algunos negaron con la cabeza, murmurando sobre niños arrogantes que no sabían cuál era su lugar, pero otros susurraban en secreto, con voces teñidas de asombro y admiración. En la tienda de la esquina, unos ancianos se reunían para cotillear mientras jugaban al ajedrez y fumaban cigarrillos. He oído que ese chico es un auténtico prodigio, dijo uno, tocándose la nariz con complicidad. Aprendió ingeniería por su cuenta, así de fácil. No es ningún prodigio, se burló otro. Probablemente robó esas piezas del desguace. Ya sabes cómo es esa gente. Pero el señor Jameson solo sonrió para sí mismo, sin decir nada. Sabía la verdad. Había visto los callos en las manos de Caleb, la determinación en sus ojos. Ese chico era especial, y se lo demostraría a todo el pueblo. Con el paso de los días, Caleb trabajaba incansablemente en su moto.
recuperaba piezas de coches abandonados y las intercambiaba por herramientas con las monedas que ganaba haciendo trabajos esporádicos. Lenta pero segura, la moto empezó a tomar forma. Y la gente empezó a tomar nota. Vecinos curiosos se asomaban por encima de la valla, observando a Caleb inclinado sobre el motor, con la lengua fuera, concentrado. Los niños se congregaban para admirar el reluciente cromo, retándose a tocar el elegante asiento de cuero. Ni siquiera los motociclistas podían mantenerse alejados. Pasaban rugiendo frente a la casa de Caleb, con los motores acelerando a todo volumen, profiriendo insultos y latas de cerveza vacías. Pero Caleb simplemente mantuvo la cabeza gacha y las manos ocupadas. Tenía trabajo que hacer. Disculpen la confusión. Aquí está el bloque 2 del guión, sin las etiquetas de los actos, como una narrativa fluida y continua. 3 meses después de haber encontrado ese motor oxidado, Caleb estaba en su patio trasero, rodeado por un mar de gente. Se había corrido la voz sobre el joven mecánico, y gente de todas partes había venido para ver la presentación de su creación. La multitud era una mezcla de vecinos curiosos, veteranos escépticos y motociclistas vestidos de cuero. Murmuraban y se empujaban, estirando el cuello para ver mejor. La mamá de Caleb estaba al frente, con las manos apretadas por el trabajo. Se había tomado el día libre en ambos trabajos para estar allí, para apoyar a su hijo. Caleb respiró hondo, con su pequeña mano apoyada en el manillar de la reluciente motocicleta. El chasis, antes oxidado, ahora relucía con pintura fresca, y el metal estaba pulido a un brillo excepcional. El motor era una obra de arte, una sinfonía de pistones y engranajes cuidadosamente ajustados. Giró la llave y sintió que la moto cobraba vida bajo sus pies. La multitud guardó silencio, con los ojos abiertos por la incredulidad. Y entonces, con un rugido que sacudió la tierra, Caleb despegó. Corrió por la calle, con el viento azotando su cabello, y la moto respondiendo a cada toque como una extensión de su propio cuerpo. Podía sentir las miradas del pueblo sobre él, podía oír sus jadeos y gritos por encima del ronroneo del motor. Cabalgaba como un demonio, como un rey, como un niño con algo que demostrar. Y al pasar volando junto a la multitud reunida, vio algo en sus rostros que nunca antes había visto. Respeto. Pero no todos estaban contentos con el triunfo de Caleb. Los motociclistas, humillados al ser ridiculizados por un niño, nada menos que un niño negro, estaban furiosos. Liderados por Clem, irrumpieron en la comisaría local, exigiendo que arrestaran a Caleb por robo. Ese chico no pudo haber construido esa moto él solo, gruñó Clem, dando un puñetazo en el escritorio del sargento. Debió de robar esas piezas. Probablemente tenía un desguace en ese cobertizo. La policía, deseosa de poner a un joven negro en su lugar, detuvo a Caleb para interrogarlo. Destrozaron su querido taller en busca de pruebas de irregularidades, pero no encontraron nada. Cada pieza estaba contabilizada, cada compra cuidadosamente documentada con la pulcra letra de Caleb. Sin inmutarse, los motociclistas llevaron el caso al ayuntamiento. Despotricaron sobre el valor de las propiedades y sobre el peligro de dejar que esa gente se engrellara. Exigieron que cerraran el taller de Caleb y que le confiscaran la moto, pero no habían contado con el poder de la comunidad. Uno a uno, los vecinos de Caleb se levantaron para hablar. Contaron historias del chico educado y trabajador que cortaba el césped y arreglaba los grifos que goteaban. Elogiaron su talento, su dedicación y su fortaleza serena ante la adversidad. El señor Jameson fue el último en subir al estrado. Miró a Clem directamente a los ojos, con la voz llena de ira justificada. Este chico es un ejemplo brillante de todo lo bueno y correcto en este mundo. Tiene más integridad en su dedo meñique que tú en todo tu maldito cuerpo. Y si no puedes verlo, entonces eres aún más estúpido de lo que aparentas. Pero Clem y su pandilla no se rindieron. Juntaron su dinero y contrataron a un astuto abogado municipal con fama de poner en su lugar a las minorías arrogantes. El juicio fue una farsa desde el principio. El abogado pintó a Caleb como un matón, un delincuente,
una amenaza para la esencia misma de la sociedad. Presentó a supuestos testigos expertos para que declararan que era imposible que un niño, especialmente un niño negro, poseyera tales habilidades mecánicas. Pero la defensora pública de Caleb, una joven negra llamada Sharice Thompson, estaba lista para luchar. Había crecido en Montgomery y se había enfrentado a los mismos prejuicios y barreras que Caleb enfrentaba ahora. Y estaba decidida a que se hiciera justicia. En una serie de intensos interrogatorios, destrozó por completo el caso de la fiscalía. Consiguió que los testigos expertos admitieran que ni siquiera conocían a Caleb, y mucho menos habían evaluado sus habilidades. Presentó recibos, facturas y testimonios jurados de proveedores y propietarios de desguaces, todo ello avalando el esfuerzo y el ingenio de Caleb. Pero el momento más poderoso llegó cuando llamó al mismísimo Caleb al estrado. Caleb estaba sentado en el estrado, con los pies apenas tocando el suelo. Parecía pequeño y asustado con su traje prestado, pero su mirada era clara y firme. Sharice se acercó a él con suavidad. «Caleb, ¿puedes contarnos algo de tu motocicleta? ¿Cómo la construiste?» Y así, Caleb empezó a hablar. Habló de las largas horas en el cobertizo, del ensayo y error, de la alegría de resolver problemas y crear algo de la nada. Habló del legado de su abuelo, de la promesa que había hecho de mantener viva su memoria. Mientras hablaba, su voz se hacía más fuerte y segura. El jurado se inclinó hacia adelante en sus asientos, atento a cada una de sus palabras. Y entonces llegó el momento que lo cambiaría todo. «Caleb», dijo Sharice, «¿es cierto que estos hombres, estos motociclistas, intentaron impedir que construyeras tu motocicleta? ¿Que te acosaron y te amenazaron?» Caleb asintió, con la mandíbula apretada. «Sí, señora. Dijeron que la gente como yo no tiene por qué hacer cosas así. Dijeron que debía haber robado esas piezas, porque no podría haberlo construido yo mismo». Un murmullo de indignación recorrió la sala. El jurado parecía horrorizado. Sharice se giró para mirarlos con los ojos encendidos. «Damas y caballeros, así es el prejuicio. Esto es lo que sucede cuando permitimos que la ignorancia y la intolerancia dicten nuestras acciones. Este chico brillante y talentoso, fue perseguido simplemente por el color de su piel. Y eso es una parodia de la justicia», señaló a Clem y a sus compinches con la voz llena de desprecio. «Estos hombres no son las víctimas, son los perpetradores. Vieron a un niño con un don y trataron de aplastarlo, intentaron quebrar su espíritu, robarle sus sueños, pero fracasaron, porque Caleb es más fuerte que su odio, es más inteligente que su ignorancia, y está aquí hoy para demostrarlo». Hubo un momento de silencio atónito. Luego, al unísono, la sala estalló en aplausos. La justicia está a punto de hacerse. Si crees en el poder de la verdad y en el triunfo del espíritu humano, dale a me gusta y comparte esta historia. Porque el mundo necesita saber de héroes como Caleb. El jurado deliberó menos de una hora. Al regresar, su veredicto fue unánime. Inocente de todos los cargos. La sala del tribunal estalló en vítores. La madre de Caleb corrió a abrazarlo, con lágrimas en los ojos. El señor Jameson levantó el puño, con una sonrisa que le dividió el rostro curtido. Pero Sharice no había terminado. Se volvió hacia el juez con voz firme y clara. «Su señoría, solicito que se desestimen todos los cargos contra mi cliente sin perjuicio. Además, solicito que se abra una investigación sobre la conducta del Departamento de Policía y el Ayuntamiento en este asunto. La persecución de este menor no solo fue injusta, sino también ilegal. Y los responsables deben rendir cuentas». El juez, un hombre blanco de rostro severo, observaba la sala. Su mirada se posó en Caleb, en la serena dignidad que reflejaba la mirada del chico. «Moción concedida», dijo, con el mazo cayendo como un trueno. «Caso desestimado». La noticia de la reivindicación de Caleb corrió como la pólvora. La historia del joven negro que construyó una motocicleta desde cero,
que se enfrentó a los prejuicios y al odio y triunfó. Conquistó los corazones y las mentes de la nación. Los periodistas acudieron a Montgomery, pidiendo entrevistas con el niño prodigio. Los equipos de televisión acamparon frente a la casa de Caleb, ansiosos por ver al pequeño prodigio. Pero Caleb no quería saber nada de eso. Se retiró a su taller, a la comodidad de sus herramientas y sus máquinas. Allí era donde pertenecía, donde se sentía más a gusto. Su mamá se preocupaba por él, por la atención, la presión, pero el señor Jameson solo rió entre dientes. «Deja al niño tranquilo», dijo. «Tiene trabajo que hacer», y vaya trabajo hizo. Con el dinero del acuerdo, Caleb pudo comprar nuevas herramientas y mejores piezas. Pasaba largas horas en su taller, haciendo experimentos, inventando nuevas creaciones. Se corrió la voz de su talento. La gente empezó a traerle sus coches averiados, sus cortacéspedes que fallaban, sus bicicletas oxidadas. Caleb los arreglaba todos, con sus pequeñas manos haciendo magia con el metal retorcido y los cables deshilachados. Se convirtió en una figura clave en la comunidad, la persona a la que recurrían para cualquier reparación. Y mientras trabajaba, hablaba, compartiendo sus conocimientos, su pasión y su sueño de algún día abrir su propio taller. Los niños del barrio acudían en masa a él, atraídos por su carisma tranquilo y su paciencia. Les enseñaba a cambiar una llanta, a revisar el aceite, a escuchar el ronroneo de un motor y a saber qué fallaba. Se convirtió en un mentor, un modelo a seguir, un faro de esperanza en una ciudad que durante mucho tiempo había estado plagada por la pobreza y la desesperación. Pasaron los años. Caleb creció, se fortaleció, con las manos manchadas de grasa y aceite. Se graduó de la preparatoria como el mejor de su clase y obtuvo una beca para estudiar ingeniería mecánica en una prestigiosa universidad. Pero nunca olvidó sus raíces. Nunca perdió el contacto con la comunidad que lo había acogido. Cada verano, volvía a Montgomery, al pequeño taller detrás de la casa de su madre. Dirigió clínicas gratuitas, enseñando a niños a arreglar sus propias bicicletas y a construir algo desde cero. Dio charlas en escuelas y centros comunitarios, compartiendo su historia y su mensaje de perseverancia y esperanza. Y la motocicleta, la moto que lo inició todo, se convirtió en un símbolo, una leyenda. Se exhibió en el escaparate de la tienda del señor Jameson, un testimonio brillante del poder del sueño de un niño. Pero no todos estaban contentos con el éxito de Caleb. Clem y su pandilla, amargados y resentidos, acechaban en las afueras del pueblo, con la ira hirviendo como una olla a punto de desbordarse. No soportaban ver triunfar a un hombre negro. No soportaban la idea de ser menospreciados por alguien a quien consideraban inferior. Conspiraron y maquinaron, buscando la manera de derribar a Caleb. Su oportunidad llegó una calurosa noche de verano, mientras Caleb trabajaba hasta tarde en su taller. Se le acercaron sigilosamente en la oscuridad, armados con cadenas, bates y odio. Pero lo habían subestimado, como siempre. Caleb estaba listo para ellos, lo había estado toda su vida. Peleaba como un demonio, como un poseso. Manejaba sus herramientas como si fueran armas. Sus años de duro trabajo le otorgaban fuerza, velocidad y una voluntad feroz e inquebrantable. Los repelió, los hizo huir en la noche, con el rabo entre las piernas. Y allí, de pie, con el pecho agitado y la sangre goteando de sus nudillos partidos, supo que este era su momento, su oportunidad de plantar cara. Llamó a la policía y exigió que se presentaran cargos. Se mantuvo firme en la sala una vez más, esta vez no como acusado, sino como demandante, un luchador por la justicia. Y el pueblo lo apoyó, un frente unido contra las fuerzas del odio y la intolerancia. Marcharon por las calles, abarrotaron los tribunales, alzaron sus voces en un coro de solidaridad. Clem y su pandilla fueron condenados a años de cárcel. Y mientras se los llevaban esposados, Caleb sintió una sensación de cierre, de reivindicación, pero sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Sabía que aún quedaban barreras por romper, mentes por cambiar, y sabía que tenía la responsabilidad,
el deber de usar su voz, su talento, su éxito para marcar la diferencia. Así que trabajó más duro que nunca, se esforzó al máximo. Fundó una fundación dedicada a brindar oportunidades a niños desfavorecidos y a formar a la próxima generación de soñadores y emprendedores. Se convirtió en un líder en su campo, un pionero, un visionario. Diseñó motores más eficientes y más respetuosos con el medio ambiente. Creó máquinas que podían ayudar a los agricultores en zonas afectadas por la sequía y llevar agua potable a las comunidades necesitadas. Y a pesar de todo, nunca olvidó las lecciones que había aprendido en aquel pequeño taller detrás de la casa de su mamá. El valor del trabajo duro, de la perseverancia, de mantenerse fiel a uno mismo ante la adversidad. Se convirtió en una leyenda, una inspiración, un brillante ejemplo de lo que era posible cuando uno se atrevía a soñar en grande. Y mientras estaba en el escenario, aceptando otro premio por su trabajo innovador, miró el mar de rostros, los jóvenes y los viejos, los negros y los blancos, todos unidos en su admiración, su respeto, su amor. Y sabía que este era su verdadero legado, su mayor logro. No las motocicletas, ni los motores, ni los elogios, sino las vidas que había tocado, los corazones que había transformado, el mundo que había hecho un poco mejor, un poco más brillante. Sonrió, sus ojos brillaban con la luz de 1000 soles, y comenzó a hablar, con una voz clara, fuerte y llena de esperanza. Los sueños son algo poderoso, dijo. Pueden levantarnos, impulsarnos, darnos la fuerza para seguir adelante incluso cuando el camino se pone difícil. Pero los sueños no son nada sin acción, sin el coraje y la determinación para hacerlos realidad. Estoy ante ustedes hoy no porque sea especial, sino porque tuve la suerte de contar con personas que creyeron en mí, que me apoyaron y que lucharon por mí cuando yo no podía luchar por mí mismo. Y ese es el mensaje que quiero dejarles hoy. Crean en ustedes mismos, sí, pero más importante aún, crean los unos en los otros. Defiéndanse los unos a los otros. Luchen los unos por los otros. Porque al final, estamos todos juntos en esto, y juntos, no hay nada que no podamos lograr. La multitud se puso de pie, una ovación de pie, un aplauso atronador. Y Caleb se irguió, con el corazón a punto de reventar, la mirada fija en el horizonte, en el brillante y radiante futuro que les esperaba. Este es el poder de los sueños, de la comunidad, de defender lo que es justo. Si la historia de Caleb te ha conmovido, si te ha inspirado a ser un poco más valiente, un poco más amable, un poco más decidido, por favor, suscríbete, dale a me gusta a este video y compártelo con todos tus conocidos. Iniciemos una conversación, un movimiento, una revolución de esperanza, empatía y comprensión. Construyamos un mundo donde cada niño, sin importar su origen ni el color de su piel, tenga la oportunidad de soñar en grande y hacerlos realidad. Deja un comentario abajo y cuéntanos, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué harás para hacerlo realidad? ¿Y cómo usarás tu éxito para marcar la diferencia en el mundo? Estamos todos juntos en esto, y juntos podemos cambiar el mundo, un sueño a la vez. ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Y recuerda, sin importar dónde estés, sin importar quién seas, tu voz importa, tu historia importa, tus sueños importan. Así que sigue soñando, sigue luchando, sigue creyendo. Porque el mundo necesita más héroes como Caleb. El mundo necesita más héroes como tú.